Bienvenidos, bienvenidas. Una breve presentación. Alberto Morales es un artista plástico argentino, como ya lo hemos expuesto, y nos va a contar esa singularidad de su experiencia de haber estado en la Antártida durante 40 días pintando, en ese contexto tan particular, y bueno, y de qué forma, una vez que estemos, después que veamos un vídeo ahora, breve, donde lo cuenta, trataremos de entender un poquito, haciendo un ejercicio de imaginación, pero seguramente debe haber sido muy diferente haberlo vivido, ¿no? Tengo el gusto de conocerlo porque durante muchos años ha sido mi maestro de pintura, o sea que ahora hemos logrado que nos venga a visitar y nos cuente esta experiencia que le he visto en su taller en Buenos Aires, algunas de estas pinturas que hoy están dando vuelta a hacerlas, en el momento de hacerlas, porque evidentemente esos 40 días fueron esos 40 días, pero después ha seguido hace unos cuantos años. Ya nos contará esa historia. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, por estar presentes aquí, acompañarme en esto, y gracias también a la universidad por darme esta posibilidad de estar con ustedes y poderle contar toda esta experiencia de vida, y gracias a Francisco que, bueno, la producción de todo esto tuvo en sus manos. Y bueno, toda esta experiencia de vida es la que quiero contarles. Está todo en el libro, pero es muy distinto cuando uno la cuenta personalmente y lo que genera en todos ustedes, que me puedan preguntar también sobre esta experiencia. Pero antes de contarles todo esto, armé un pequeño video donde van a ver los comienzos y entender un poco más a dónde estuve. La Antártida es un continente extremo en todo, y una de las cosas más difíciles que tiene, que es un continente aislado y que no hay vida originaria humana. No sabía que existía lo que quería pintar. Lo simple de la inmensidad, la potencia de la energía. Pinto la esencia, sentirlo en mi cuerpo. Que describa la experiencia vivida. Cambio climático. Pintando el aislamiento del enormes bloques de hielo. Blanco sobre el blanco. El alma humana puesta en ese territorio. Allí recopilé imágenes. Me interpela e inquieta. Sensaciones. Un territorio extremo en todo. Yo soy la herramienta. Alberto Morales es un pintor, que más que pintor es un artista que una vuelta se encontró con la posibilidad de instalar su taller en la Antártida y encarar así una patriada hermosa de apropiación de esa tierra para la patria y desarrollar una obra fantástica. Fantástica en el sentido de poder plasmar la complejidad de lo simple. La obra de Morales, pintando en la Antártida, tiene una magia extraordinaria. La captación de los blancos, de las sombras,
de los azules, de los celestes, todo en un bloque. Eso que hace Alberto Morales es pintura. El libro es una de las conclusiones que tiene esta trayectoria de Alberto en la Antártida. Me motivó la obra de Alberto, realmente una obra impresionante, y más me motivó cuando vi la obra antártica de Alberto y dijimos, este es el camino. Y se convirtió en el primer artista que formó parte del proyecto de arte argentino en la Antártida. El sentimiento que pone en cada una de sus obras, las líneas, los colores que maneja, los fondos, que parecen muy minimalistas pero que encierra un gran contenido. La cultura, el arte, nos permite comunicar de esta manera. Esto es lo que nos motivó a hacer con Alberto Morales, esto que estamos haciendo en este momento. Y creo que lo logramos, porque el libro se mira por la calidad de las imágenes y también se lee por la calidad del escrito. Lo que escucharon también, los sonidos, el libro está acompañado por un montaje sonoro, todos los blancos juntos, que lo hicimos en conjunto con la compositora Gaby Yaya, una compositora de la provincia de Córdoba, allá en Argentina, y es una compositora de música contemporánea y experimental. Y con todos los sonidos de la Antártida hicimos este montaje sonoro donde están el crujir del hielo, los copos de nieve, las nevadas, los chorrillos del deshielo de los glaciares, los cormoranes, que son las aves, los pingüinos, los elefantes, bueno, mi voz como para humanizar ese espacio. Y hay una parte de bandoneón como para decir, bueno, es Argentina donde se hizo quien lo está haciendo. Y así que bueno, todo ese montaje, la idea es que cuando se recorre el libro, es un libro como audiovisual, porque vas escuchando y metiéndote adentro del continente, escuchando los sonidos, escuchando el viento y los animales del territorio antártico. O sea, todo lo que van a ver, lo que les voy a contar, toda la experiencia que que he vivido y cómo lo interpreté a través de mis obras. A ver, Alberto, ¿cómo nace todo esto? Porque evidentemente no apareces en la Antártida de un día para otro, o sea, tiene que haber atrás, ¿cuál ha sido la movida? Porque hay que mover demasiadas piezas para poder llegar hasta ahí. Contanos desde el principio. Bueno, yo creo que los encuentros no son casuales. Tuve la posibilidad y yo dije que sí. Tenía en ese momento daba clases, había una alumna canadiense que era reportera, periodista internacional, que trabajaba para la BBC, la CNN, la Canadian Broadcasting, o sea, era una reportera internacional de los sucesos argentinos, lo transmitía al mundo. Y la BBC le pide que averiguara qué equipos tenían que traer para hacer un documental en la Antártida. Y ella ahí se entera que estaban elaborando y trabajando para el Proyecto Cultural Antártico Argentino. El Proyecto Cultural Antártico Argentino nace cuando se establece el Tratado Antártico, donde todos los países que tenían presencia en la Antártida y que se establece, bueno, que es un territorio de paz y de investigación y de ciencia para todo el planeta. Y antes de ese tratado, la Antártida dependía de las Fuerzas Armadas, pero para formar parte del Tratado Antártico tenía que pasar a depender de la parte civil, o sea, de la parte política, y ahí se hace una ley
para traspasar ese mandato a la parte política, a la parte civil, y en esa ley se crea el Instituto Antártico Argentino, la Dirección Nacional del Antártico, y que estos dos institutos tienen que procurar una cultura antártica, que no se puso nunca en práctica recién hasta el año 2005, que es cuando ahí se entera esta alumna mía y me presentan, y no había otra referencia, era la persona que estaban buscando, que los podía acompañar y ayudar en esto. Me piden que presente un proyecto y comenzamos charlas y entrevistas tanto a la Dirección Nacional del Antártico como las visitas al taller, y bueno, establezco un proyecto para que les presento, y bueno, un día que sí, que no, que sale, que no sale, que hay un viaje, puede haber un viaje, y en un momento me llaman y dicen, bueno, hay un viaje, ahí está la posibilidad de viajar, pero hay algunos problemas. Bueno, dígame cuáles son los problemas. Bueno, que yo había presentado un proyecto para ir 4 artistas, pero hay lugar para uno solo. Dice, vos sos nuestro referente, decinos quién viene, sos vos o decinos quién. No, voy yo. El viaje a la Antártida no se puede dejar de lado. Y bueno, ¿cuál es el otro problema? Bueno, que salían en una semana, esto me lo están hablando en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo. No le digo, no, ¿cómo prepara todo el viaje esto? Y arreglar la cuestión familiar también, era un viaje de 45 días, no era corto, y a un lugar que uno no tenía idea a dónde iba. Y me dice, bueno, mira, podés, en vez de salir ahora en diciembre, podés tomar en el Hércules y viajar hacia fin de enero. Bueno, hacia fin de enero viajo, tenía un mes para planificar. Y bueno, así fue que aprobaron mi proyecto, me aprobaron a mí porque hay que hacer como un psicofísico para poder viajar a la Antártida, porque tiene que estar uno físicamente bien para poder estar tanto tiempo y sin problema, ya no ir con problemas. Si pasa algo, bueno, es la contingencia, pero ya no viajar con problemas. Y lo más grave, lo más difícil, es soportar el aislamiento. En la Antártida, como digo, no hay hombre originario, y cuando uno entra en la Antártida no puede salir cuando querés. No, me tengo que ir porque mi señora, mi papá, mi perro ya no se puede, hasta que dependés del canciller, de la dirección, del capitán del Irizar y del clima. Y del clima. Pero, y esa evaluación tuya, creo, por la información que tengo, que de todas maneras, si bien efectivamente existió, nunca supiste hasta después cómo la habían hecho, digamos, ¿no? Cómo había sido testeado y evaluado, casi sin decir, bueno, vamos a hacer en este momento una evaluación formalmente, pero sin embargo te estaban evaluando. Cuenta eso. Claro, pues me llamaba la atención que cada semana me llamaban para ir a la Dirección Nacional del Antártico, querían preguntarme algo, o venían a visitarme a mi taller. Tantas visitas, tantas charlas. Mucho tiempo después me di cuenta que en realidad me estaban haciendo el psicofísico sin que me diera cuenta. Entonces, yo tengo mi taller en el barrio del Abasto, tengo un taller de unos 200 metros cuadrados que era un sótano, que era un madurarero de banana de los puesteros del Abasto. O sea, el Abasto es el mercado central ¿qué año era el Abasto? No sé, años 40, 30. Principios del siglo XX. Principios del siglo XX, sí. Bueno, ahí se traían las frutas y las bananas, la fruta y la verdura, las frutas se maduraban con estufas de querosén. Por eso eran madurareros de banana y se maduraban con las estufas y después las llevaban al mercado. Después fue madurarero de quesos, y porque había muchas queserías ahí, y después fue mi taller. Yo estoy solo en ese lugar, es un taller mío, y yo trabajo solo, y
y necesito estar solo para poder producir, muchas veces también en silencio, muchas horas, o escuchando clásica, mucha música clásica, pero cuando quiero me voy a mi casa o me voy al bar, o tengo lo que hacer. O sea, no pero estás en la Antártida. No estoy en la Antártida, donde no es que no puedo salir, pero necesito ese lugar en silencio y en soledad para poder producir y concentrarme en la producción de mi obra. Lo cual te hacía con una característica que funcionaba bien para este proyecto. Exactamente. Mis maestros me enseñaban, o sea, que el taller es como el templo, la iglesia de uno, y es el templo donde uno trabaja y lo tiene que respetar de tal manera como un templo, y jugar todo, poner todo ahí, no te podés distraer ni hacer otra cosa, es el lugar de trabajo. Y cuando no podés trabajar, no tenés que salir desde tu casa a buscar algo, sino tenés que ir al taller y salir desde el taller, o sea, la actitud, la forma de trabajar, como uno es artista todo el tiempo y sale desde el trabajo, desde el lugar de trabajo a buscar lo que tenga que buscar. Digamos entonces que fue como la primera experiencia de este proyecto cultural en la Antártida, el primer artista plástico que fue o sea, un conejillo de Indias, a ver qué pasaba con eso, ¿no? Claro, o sea, yo fui el primero, pero en realidad yo siento que fui el cero, porque después de este viaje recién ahí se institucionalizó y como que se organizó el proyecto cultural antártico argentino. O sea, los militares estaban medio resistentes de poder llevar artistas a la Antártida, pues para ellos los artistas son personas muy inestables y no saben qué hacer con un personaje como un artista. De hecho, cuando yo viajé en el Deseado, un buque científico, un pequeño buque de 75 metros, muy pequeño, es la mitad de alto y de ancho que el Irizar, y el Irizar es la mitad de ancho y de alto que los transatlánticos, así que imagínense que el Deseado era la lancha de desembarco de los transatlánticos que viajan por el mundo. Con un mar muy... Claro, o sea, puede cruzar desde el continente, desde Tierra del Fuego, o sea, del extremo sur del continente americano, a la Antártida, son 1000 kilómetros, donde las olas no tienen ningún continente que los frene, o sea, dan la vuelta al mundo, se van empujando las olas unas a otras, llegan a tener 30 metros de altura, y vos tenés que ir para allá, o sea, tenés que ir cortando, vas cruzando así, y entonces tenés que esperar, de acuerdo al calado del barco, al tamaño del barco, que se aplaste la ola, que cambie el viento, las baje y poder cruzar. De cualquier manera vas siempre saltando, vas cortando las olas, y son 1000 kilómetros y duró un día y medio el viaje. ¿Hubieron dentro de la parte cultural otras personas que fueron o intentaron ir en ese viaje? Sí, en este primer viaje se convocó a una fotógrafa y a un equipo de documentalistas, donde iban a producir un documental sobre la Antártida, y de fotografía y yo como artista plástico. Y de hecho, cuando en Ushuaia, cuando yo llego, mi buque había tenido en Península de Valdés una gran tormenta, no pudo seguir, así cuando llegué no estaba el mío, me instalaron en el rompehielos Irizar, y todo ese tiempo hasta que pudimos salir, a la fotógrafa, a su ayudante, pareció que fue una persona bastante conflictiva, y lo bajaron, lo devolvieron, se tuvo que ir de vuelta a Buenos Aires, y esta chica se quedó sin su ayudante, que tenía una bolsa así de equipo, y mucho no pudo hacer porque no lo podía mover, todo lo hizo ella. Y el equipo de documentalistas eran 3 chicos y 2 chicas, y en el medio del viaje, bueno,
se pelearon y tuvieron bastante conflicto, así que a 3 los cambiaron, los mandaron en otro buque de vuelta a casa. Pero como yo estaba solo, seguí, no tuve ningún inconveniente y sí, cumplí todo el viaje de este tiempo de 45 días en la Antártida. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando desembarcaste ahí en la Antártida? Cuando, después de este viaje de una hora, de un día y medio de viaje, nos avisan 5:30 de la mañana que teníamos que desembarcar y preparar todo para bajar. Y en la Antártida no hay puertos. Te bajás del barco con una escalera a gato por afuera, te tiras al gomón que está abajo flotando y en bocales y caes sentado, pues si caes afuera te congelas, tenés 3 minutos para que te suban y te metan en una cámara hiperbólica para que te estabilizarte. Bueno, pero cuando salgo por la borda, abro la puerta, estaba como en una nube porque veía todo el cielo gris y el mar gris y una rayita en el fondo que estaba recién saliendo el sol. Las 5 de la mañana, pero era saliendo el sol en ese momento desde el hielo. Desde el hielo, claro, del fondo, y era todo gris, y cuando voy a la punta no veía la punta del barco, o sea, estábamos en el medio de una nube. Y esa primera imagen que tuve fue la primera obra que pinté ahí, o sea, cuando bajamos del barco, o sea, tirándose al gomón, yo me llevé casi medio taller, los caballetes, las pinturas, tuve un sponsor que me dio 2 cajas de pintura así enormes, bajé con todo esto, y cuando llegas a la costa no hay, como les digo, puerto, ya te metes en el agua y bajas hasta la arena, y ahí pude construir mi primer taller. Muchos artistas se jactan de que tienen un artista en Tokio, que tiene otro taller en Nueva York o en París. Yo tengo en Buenos Aires y en la Antártida. Es una cucarda mía que muy pocos tienen. Dijiste que ahí bajaste a la arena. Sí. ¿Hay arena? No es una arena volcánica, pues la isla es una isla volcánica, así que es una isla, una arena negra, y también por efectos también del calentamiento global hay muchos sectores que tienen muy poca hielo, o sea, está un poco más adentro que antes. ¿Y hay temperatura habitual? Bueno, la temperatura promedio en verano es de 0 grados, tenés 3 o 4 abajo, 3 o 4 arriba, que son las temperaturas en ese momento, ya en el 2005 cuando yo viajé, que ya estaba haciendo temperaturas altas para lo que es la Antártida. Ahora, yo viviendo en la Antártida tuve la posibilidad de que con las expediciones que salían desde la base, me pude internar en la Antártida porque acompañaba a los científicos, a los que estudian las aves, a los que estudian los mamíferos, con los que estudian los glaciares. Y cuando fui con los glaciólogos, hasta el pie del glaciar, ahí nos ponemos los grampones para poder clavar en el hielo, y yo voy al lado del jefe de los glaciólogos, me dice, no podemos ir uno al lado del otro, tenemos que ir en fila india. Ah, bueno, ¿y por qué? Porque si alguno se cae en una grieta, los demás lo pueden sacar. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me metí? Claro, porque hay grietas y están tapadas por las nieves blandas, y pisas y te puedes caer. Digo, no, adelante no voy a ir, no voy a ser el primero, atrás no me voy a quedar porque a ver si no me ven. Entonces me puse en el medio, tener 2 adelante y 2 atrás. Y bueno, pero hicimos toda la recorrida, fueron a sacar, los glaciólogos iban a sacar muestras de glaciar con un trépano para sacan como unos pedazos de hielo redondos porque tiene capas, y estudiando eso se sabe cómo fue el clima de 30 o 40 o 1000 años atrás, de acuerdo a la profundidad
que se puede hacer el trépano de hielo. Y bueno, pero la pasamos bárbaro, genial, y vi los primeros hielos negros porque arrastran todo el sedimento de la arena volcánica de los volcanes del territorio. Una cosa que surge, como decía, bueno, no se congelaban las pinturas, porque en ese frío extremo, cómo funcionaba lo que habitualmente es una forma de pintar tuya con ese clima que era diferente. Claro, una de las cosas que cuando vuelvo un poquito para atrás, que cuando me proponen este viaje, yo no quise ni preguntar ni averiguar nada a dónde iba, porque no quería viajar con prejuicios. Yo me imaginé, yo pensé, yo creí. Entonces lo que me limité fue a vivir lo que tenía que vivir en el momento y resolver lo que pudiera resolver en el momento y verlo y ver qué pasaba. Y una de las cosas que ahí aprendí, que uno tiene que escuchar a los que saben y escuchar a la naturaleza, ver a la naturaleza, entender a la naturaleza. No, porque a mí qué me pasa si yo voy al gimnasio, me preparo, hago trekking, que si voy hasta acá nomás, ¿qué me va a pasar? Y no es así, es un territorio que uno no conoce y es un territorio extremo en todo. Vos salís hasta acá nomás, pero te puede agarrar una tormenta, el clima cambia cada hora o cada 2 horas y te puede agarrar una tormenta en ese momento, se te dobla un pie, no podés caminar, te agarró la noche, te perdiste y fuiste. Ya no. Te agarró la noche y a la intemperie. De los 1 o 2 grados que podés tener de día, tenés 5 o 10 grados bajo cero a la noche. Y bueno, y esto entonces, que me preguntabas, o sea, cuando me preparo para salir, yo siempre, desde que empecé a estudiar a los 11 años pintura, siempre trabajé con óleo, pero el óleo, o sea, trabajando en Buenos Aires, que también es una ciudad del país con bastante humedad, se demora mucho en secar y eso también yo lo aprovecho como que el óleo te dice, espérame, déjame pensar y después seguí avanzando. Pero en la Antártida no sabía dónde iba a parar, si iba a tener taller, qué pasaba con el frío, si se iba a secar. Ya había tenido una experiencia de trabajar rápido en un lugar y llevarme la obra y se estropeaba porque no estaba seca. Y capaz que ahí me pasa lo mismo. Digo, bueno, voy a probar con trabajar con acrílico, que si bien es base de agua, lo sumo se congelará, pero como voy a trabajar adentro, no va a pasar nada. La calentaré y se acomodará al clima. Así que, bueno, ahí fue donde dejé de trabajar con el óleo y continué toda mi carrera trabajando con las pinturas acrílicas. O sea que esta experiencia, por un lado, cambió tu forma de pintar de ahí en más allá de la temática, de la sensibilidad, de lo que quieres expresar a partir de esa vivencia, pero en la técnica también empezaste a trabajar con acrílico de ahí en más. Claro, o sea, yo siempre me consideré un artista no figurativo, pero cuando llego a la Antártida me encuentro con un continente no figurativo, porque de golpe tenés todo el piso blanco y el cielo blanco, y con una librita en el fondo que te limita el arriba y el abajo, y con eso pintar. Y bueno, como que tuve que volver a lo figurativo, porque uno empieza estudiando arte conociendo lo que en realidad existe y cómo se trabaja, cómo se pinta. Trabaja uno a partir de la figuración, que uno por evolución, por conocimiento y por profundidad se va transformando por la propia evolución en no figurativo, porque se va quedando con la esencia de las cosas. Uno pasa de trabajar apoyándose en lo que conoce para pintar, y en un momento uno se queda con la pintura y donde expresa exactamente los sentimientos, la emoción de lo. O sea, a ver, para que traten de entenderlo, o sea, yo digo como artista no figurativo que yo no pinto el pájaro, pinto el vuelo, que yo no pinto el sol, pinto la luz.
y en la Antártida tuve esa posibilidad, pero para poder llegar a eso tuve que volver a la figuración, tuve que volver a entender qué había en ese territorio, cómo estaba construido ese territorio, qué era ese territorio. Y de a poco, por eso en mi libro se llama Al sur del sur, mi Antártida, porque ahora estoy pintando mi propia Antártida, estoy haciendo la interpretación. O sea, todo lo que yo les puedo contar sobre la Antártida es la experiencia que a mí me pasó, que es lo que a mí me ocurrió en ese lugar. No es la Antártida, sino tu Antártida. Mi Antártida, o sea, porque puede ir mucha gente a la Antártida, pero resulta que cuando llega allá y acá no hay nada, hay frío y hielo y no se puede hacer nada, no puede salir a ningún lado, no hay nada, no hay nadie, y no es que no hay nadie, no hay nada, hay una energía y una potencia que te aplasta. La verdad que tiene una riqueza y una potencia impresionante. Y cómo poder trasladar todas esas sensaciones y todas esas emociones en una obra. Y hay cosas que le pasan a uno viviendo ahí, es que el horizonte físico, pero hay un horizonte simbólico, el horizonte que habla de la utopía, ¿no? De lo que hay más allá del horizonte, de dónde quiere llegar, cuál es tu horizonte. Y ahí el horizonte tiene una presencia muy importante, la tenés 360 grados alrededor tuyo. Y a veces el horizonte está allá arriba, porque el glaciar tiene unas paredes de 30 a 40 metros y estás parado al lado, pero el horizonte está allá o lo tenés abajo. Y de tanto andar en ese territorio, de golpe ves para atrás y no tenés a la madre, no tenés al padre. Como les digo, o sea, les vuelvo a decir, o sea, no hay hombre originario. Entonces vos mirás para atrás y no tenés los ancestros, no tenés nadie atrás. Y mirás para adelante y tenés el horizonte. Y si vas a ese horizonte, hay otro horizonte y después hay otro. Pero si mirás para el piso, ves, lo único que vas a encontrar es tu propia huella en el hielo. Y una de las cosas que me quedaron de ese viaje es que cada uno de nosotros somos el principio y el fin de todas las cosas. Porque la experiencia que viví ahí me pasó a mí. Yo lo sentí, yo lo viví. Y es lo que lo cuento. Y lo que cuento a través de mi forma de expresión con el arte. O sea, cuento la Antártida y la vivencia a través del arte. Pero esa es mía, es mi sensación y la cuento de esta manera. O sea, una visión poética, o sea, a la Antártida cuando vas, ¿la amás o la odias? Porque es muy difícil estar ahí, no es para cualquiera. Yo no soy Indiana Jones, no soy un aventurero, no soy nada de todo eso. Soy una persona que fui como artista a tratar de entenderla y de comprenderla. Y la verdad que la Antártida me agarró a mí, me enamoré de ese territorio, por eso, que eso fue en el 2005, todavía hoy la sigo elaborando y trabajando, traduciendo toda esa experiencia de vida en la obra. Vimos el cambio de golpe en la técnica y en la forma de pintar, pero ahí ha habido, también fue un hito de un cambio que quizás en lo personal, como persona, ¿en qué medida esa experiencia, que es múltiple porque es artística, porque tiene todos esos elementos, pero también en qué medida modificó a tu persona y tu forma de concebir quizás la vida, además del trabajo desde el arte? Este viaje para mí fue un viaje iniciático, donde yo crecí como persona, crecí como hombre, crecí como espiritualmente, crecí como artista. Siento como artista ahí que se definió mi obra. Yo no sabía que existía lo que quería pintar. Siempre estuve buscando llegar a la esencia de las cosas, siempre con lo menos poder contarlo más. Siempre tuve la sensación cuando era muy joven, trabajando, pintando, estudiando,
que quería poder tener una obra que estuviera colgada en una pared, pero que le pusieran una pared adelante, y que la gente sintiera que atrás de esa pared había algo más. Buscaba ese poder en la obra que hacía, y eso lo pude definir en este viaje en la Antártida, o sea, con los menores elementos, como estas pequeñas obras ahí en negro, solo con una línea poder contar ese vacío, esa presencia y ese enamoramiento de ese lugar. Y en este viaje también descubrí que me quedaron 4 o 5 cosas importantes. Cuando vuelvo, o sea, me costó mucho más adaptarme a Buenos Aires cuando volví que adaptarme a la Antártida. Estuve como 3 meses que no entendía nada, no sabía qué me había pasado, a dónde había estado y qué me había ocurrido. Sentía que cuando me encontraba con alguien que se sentía importante porque tenía un celular, no sabes lo que es importante. Hay 4 o 5 cosas que son esenciales e importantes. Hay cosas mucho más allá. Todo lo demás es fantasía y brillitos de colores y cosas que te distraen y que no te permiten vivir y sentir la vida de lo que realmente es, de los valores que tiene. O sea, uno está muy distraído con el bombardeo constante de información y como de acciones y ruidos y barullo que te distraen y te sacan del camino. En esa experiencia, evidentemente había otra gente que estaba ahí compartiendo muchos momentos contigo. ¿Y cómo veían ellos tu labor, lo que hacías cuando miraban lo que habías pintado, ¿no? Lo que estabas haciendo? ¿Qué te preguntaban? ¿En qué medida esa interrelación humana y vinculada con el arte que hacías, cómo eran esos diálogos ahí en la Antártida? Y lo que más me entendían eran los científicos, pero los militares, cuando viajé en el barco, en el Deseado, estaba el intendente del barco, que es el que se ocupa de toda la administración, que era contador y capitán, y siempre venía a hablar conmigo y me preguntaba cosas y en un momento me dice: "Ay, Alberto, no entiendo", me dice, "¿cómo pensás? Hacés todo así". Y bueno, ¿qué querés? Le digo, yo soy artista, o sea, uno de mis maestros nos enseñaba siempre que para un artista 2 más 2 puede ser celeste. Y eso es la creación, o sea, uno se permite el juego, o sea, por eso tampoco quise ni preguntar ni averiguar nada de ir en la Antártida, para ir con la mirada limpia, pura, o sea, como de niño también, o sea, permitir que todo me asombre, dejar que todo me asombre y que todo entre, que todo llegue. Y después, bueno, era también el raro, era el distinto, pero bueno, me escuchaban y como yo sabía muy bien lo que estaba haciendo y por qué estaba ahí, lo podía explicar y conversar con ellos, y entendían perfectamente lo que estaba ocurriendo conmigo. En la mayoría de los trabajos, por supuesto, está el blanco, el negro, el gris, los azules, pero hay algunos con mucho colorido, ¿no? Sí, a ver, yo siempre tengo también por la historia con mis maestros, siempre me enseñaron a elaborar el color y a tener colores propios, no que sacan del tarro y tirarlos arriba de la tela, sino a elaborarlo, que sean colores propios. Y una vez un galerista me decía: "¿Cómo haces para ver tantos blancos? Es impresionante. Es que si no veo tantos blancos, dejo la tela como está, si ya es blanca". Y uno tiene que agudizar la mirada para poder entender y poder elaborar eso, para poder encontrar todas las diferencias de blancos que hay, y esa elaboración hace a esa mirada y esa intención de
de con lo menos poder hacerlo más. Hay pinturas blancas, pero que está llena de blancos distintos. Y una de las cosas que pinto, tratar de encontrar en esa esencia, que yo no, como en esta obra que tengo acá, que ahí estoy haciendo una obra donde no está la fuente de luz, está la luz. Yo pinto la luz. La luz no se puede, no la puedes tocar a donde está. Yo no pinto la fuente de luz, pinto la luz. Y allá pinto el viento, tengo las obras donde se siente el viento. Pinto las obras donde está el agua, donde está el hielo. Y el agua es transparente y el hielo es agua sólida. Y los azules que tienen los hielos es el oxígeno que está concentrado adentro. O sea, es un efecto que da la luz. Sigo pintando la luz. Después tengo un par de anécdotas, que una vez hago una muestra en una galería allá en Buenos Aires, en uno de los barrios que es el barrio San Telmo, donde la galerista era de la provincia de Santa Cruz, también del sur. Era temprano, recién estaba llegando el público, y había un señor mayor y un pibe, y el hombre le dice, che, dice, qué bárbaro, estas pinturas se parecen los cielos de la Patagonia. Y sí, ¿no te das cuenta que son pinturas de la Antártida? Sí, es lo mismo. Yo no sabía que había pintado los cielos de la Antártida, que los que lo conocían, o sea, avalaban mis cielos, que eran los cielos de la Antártida, cómo los había podido interpretar. Ellos me enseñaron que yo los había interpretado, había interpretado su territorio, y eso fue para mí como un premio a mi trabajo. ¿Cómo funciona esto de, bueno, fueron 40 días muy intensos donde te impregnaste de todo, sacaste muchas fotos también, etcétera, pero en el paso del tiempo de ese 2005 a hoy, ¿no? Casi 20 años, sigues produciendo obras. ¿En qué medida se va regenerando, nutriendo, apelando a la memoria, o sale desde las vivencias y un día te despiertas y sientes que hay algo, hoy quiero pintar esto, y que no sabes de dónde salió y por qué? Es un proceso, o sea, como les decía antes, o sea, arranqué trabajando de vuelta desde la figuración hasta que fui despojándome de la anécdota y concentrándome en las líneas, en lo esencial de cada uno, lo que podía describir con esa pequeña información. Y en un momento empecé a vislumbrar la idea, porque estaban muchas obras con los horizontes, por la presencia muy fuerte que tiene el horizonte en la Antártida. Y entonces un día pensé, que quiero sacar el horizonte de la tela y que tenga su propia esencia, poderlo hacerlo volumen. Y comencé a sacar ese horizonte de la tela y hacer esculturas, donde empezaron a tomar cuerpo y vida propia solamente el horizonte, sin tener la apoyatura de la tela. Los horizontes que hago están siempre flotando en el aire, están siempre como suspendidos en el aire. Tengo todo un proyecto para este nuevo trabajo de escultura, suspendidas en el aire. Incluso la última obra que hice allá en Buenos Aires, empecé a trabajar con ese horizonte, con la idea de sacar el horizonte de la obra. Con cinta de pintor elaboré toda una textura de ese horizonte, hice toda la obra, y cuando la termino, esa cinta la saqué y quedó la tela cruda. Y esta obra justamente es Y un día el horizonte se fue. Y bueno, es un experimento más del trabajo y contar qué ocurrió con este horizonte que ahora está en las esculturas. Bueno, la verdad es que es muy vibrante lo que cuenta Alberto, una experiencia
intransferible, convertida ahora en lo editorial, porque también hay una etapa, para terminar un poco la entrevista, cómo se lleva todo ese arte a algo que también es otro, podríamos casi mencionar, que tiene mucho de arte, que es lo editorial, ¿no? Donde convergen ahí distintos testimonios, o sea, es un libro de colección, es para tenerlo y volver sobre él, ¿no? Porque cada página encierra en sí mismo una explicación, imágenes tan bellísimamente diseñado e impreso. ¿Cómo se accede a él? ¿Cómo se puede uno acceder? Porque esto además es muy personal, es algo artesanal tuyo. Claro, o sea, porque el libro, no quise hacer un libro industrial, sino que es un libro, quise hacer un nuevo objeto de arte. Por eso es un libro que está numerado y firmado en original. Y le incorporé, hay el QR donde se puede escuchar el sonido. Con el QR llegar a donde está alojado el sonido de la Antártida, y aparte de ver las imágenes y leer todo lo que de todo lo que les conté, hay mucho más en el libro, y mientras vas leyendo vas escuchando los sonidos, tenés como que te vas metiendo adentro del territorio, entre las imágenes y lo que voy contando. Y este libro, bueno, es parte de mi gestión como artista, también lo estoy comercializando, ya está a disposición como mis obras. Este libro también lo tengo conmigo. Está bien, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en particular? Yo he querido entender que estuvo en la base de Antártica de Argentina, ¿no? En las bases antárticas de Argentina, en la base Esperanza, que es la base que es un pueblo en realidad, porque tiene colegio, tiene iglesia y viven familias. Son nueve familias que se van renovando todos los años. Incluso hay nacimientos argentinos, hay ocho nacimientos, 8 que tienen documentos en el territorio antártico argentino. ¿Son en la base Esperanza? No, en la base Esperanza.